feliz en el día de hoy de estar compartiendo el espacio con todos ustedes y doblemente feliz porque tengo a una invitada que quiero mucho, que es prácticamente de la casa, como diría yo. Hoy en este Café con Iris me va a acompañar la doctora, la licenciada Marcela Monte. Es una persona que ha investigado y ha trabajado muchísimo en el área de la psicología infantil. Específicamente toca todos estos temas relacionados con la terapia cognitivo-comportamental y es una gran asesora en muchísimas áreas para el bienestar y la prevención de patologías en el menor. Entonces tengo una invitada de lujo. Y el tema que vamos a tratar en el día de hoy es también muy especial y toca con la infancia. El nombre del café, Marcela ya nos hablará un poquito de dónde nace, pero es Mami, me duele el corazón. Bienvenida, Marcela. Es un placer estar contigo. Hola Iris, ¿cómo estás? Bueno, muchas Feliz. gracias una vez más por la invitación, porque para mí siempre es un gusto el interés que surge. Siempre que se trata alguno de estos temas con los adultos, aparece el asunto de los niños en el medio, ¿no? Aparece algún tema y de repente decís, bueno, ¿y qué pasa con esto con los niños? Y muchas veces de donde surge justamente es que en las terapias de adultos, cuando se busca un poco el origen de alguna situación, surge que hay historias de infancia que están relacionadas con esto y que no han sabido manejarse a lo largo de la vida. Y entonces, teniendo esta oportunidad de poder hacer algo por los niños, hoy sabemos que estamos haciendo una cuestión preventiva también a futuro. Como bien decías, bueno, el Mami, me duele el corazón, surge justamente de una consulta, y es una consulta con un niño muy pequeño y que hablaba con muchísima angustia de esto, ¿no? De que le dolía el corazón. La mamá, por supuesto, que se asustó y fue rápidamente a consultar con pediatría, y bueno, y se encontraron con que no había nada orgánico, sino que lo que el niño estaba tratando de manifestar era una cuestión emocional que le estaba pasando, y era un niño pequeño, entre 2 y 3 años, entonces era muy alto el nivel de angustia que tenía y no sabía cómo expresarlo, y entonces lo puso en palabras así, ¿no? Como el Mami, me duele el corazón. Y bueno, luego se trabajó, de ahí surge esta posibilidad también de darnos cuenta de cómo tenemos que atender a la expresión que pueden hacer los chicos respecto de su malestar y de su sufrimiento emocional. Sí, me parece muy importante lo que dices porque ¿sabes una cosa? En los últimos tiempos, en los diferentes en vivos, la gente ha pedido mucho hablar acerca del agotamiento, del manejo de la ira, de la sensación, pues, de qué hago y sobre todo, qué hago con los niños, por ejemplo. Pero fíjate que el protagonista no era el niño, sino el papá que estaba agobiado, estaba pues sobrellevado con esta situación y que de alguna manera el niño le estaba generando un poco más de estrés o un poco más de inquietud o lo que sea. Entonces, ¿por qué no? Como decíamos y como bien lo dices, ¿por qué no centrarnos en ellos, ¿no? En lo que ellos están pensando, en lo que ellos están sintiendo, en lo que ellos están viviendo, porque no es trasladable. Nosotros tenemos unas estructuras mucho más formadas, tenemos, muchos ya hemos desarrollado una cantidad de herramientas para manejar muchas cosas, pero ellos todavía no, muchos de ellos todavía no. Y por eso creo que vale la pena pues, que hablemos de esto. ¿Por qué no empezamos a hablar un poquito del contexto, Marcela? Hablemos de las variaciones en el funcionamiento infanto-juvenil que han sido dadas por el COVID. ¿De qué podríamos, de qué podríamos? Vaya que esto ha sido intenso para todos, ¿sí? Como bien decías, lo que tiene que ver con el estado emocional de los padres. Muchas veces se llega a la consulta por el niño cuando el niño empieza a molestar la realidad o la rutina de los padres, o estos padres que están, como decías en tus lives anteriores, en una situación de agotamiento emocional, en el que este contexto de pandemia también nos ha llevado
a mayor nivel de irritabilidad, a mayor cantidad de estresores que nos demandan atención, ¿no? De situaciones de estrés que nos demandan atención. Y cuando el niño recién se transforma en un estresor más, es cuando se suele pedir la consulta. Estos cambios de contexto que ha traído el confinamiento, más allá del COVID, ¿no? Porque yo creo que no ha sido el COVID en sí, sino el confinamiento, el mayor estresor para los niños, porque ha generado muchísima incertidumbre, un cambio de rutina, que eso es tremendo para ellos, porque realmente si asociamos incertidumbre, no saber qué va a pasar, con un cambio de rutina que me lo imponen desde fuera, imaginémonos que a nosotros como adultos nos impactó mucho este cambio de rutina impuesto, para los niños es una constante. Entonces, este cambio de rutina que de repente me dejó sin conexión con muchas de mis vínculos, digamos, con muchos de mis vínculos que son los con los que me nutría, pero para ellos ha sido incluso algo más costoso desde lo que tiene que ver con que les ha quitado oportunidades de desarrollar habilidades. Y yo creo que ahí viene un gran punto diferente de lo que nos ha pasado a los adultos. Nosotros hemos tenido que dejar de desarrollar actividades, pero ellos han dejado de desarrollar habilidades que se adquieren naturalmente en los contextos que social y culturalmente tenemos organizados como sociedad para que ellos los tengan. El grupo de amigos, el club, la plaza del barrio, el lugar donde, bueno, la escuela, sin lugar a dudas, ¿no? Desde pequeños en las situaciones de escolaridad, pero donde lo importante ha pasado más por lo que tiene que ver con las habilidades que se desarrollan de resolución de problemas, de sociabilización con otros chicos, de poder encontrar las habilidades sociales que me sirven para plantarme como un individuo, ¿no? ¿Quién quiero ser en este grupo, si quiero pertenecer o no? No es lo que me permite el Zoom, ni el Meet, ni todas las aplicaciones que sí nos han ayudado a transmitir conocimiento, la parte, digamos, educativa en el sentido de los contenidos bibliográficos, pero no esta otra parte. Entonces yo creo que esa es, en cierta forma, una deuda que nos queda pendientes como adultos organizadores de la vida de los niños para ir incluyéndolos de alguna manera y generarles la posibilidad de que ellos puedan desarrollar. Esto ha tenido un costo emocional muy alto, Iris, para los niños, Sí. que incluso en este contexto también contamos un entorno donde nos hemos visto confinados en un espacio más pequeño a convivir 24/7 y con unos padres que tampoco estaban en su mejor situación porque también estaban con sus propios problemas. Entonces, convengamos que el entorno ha sido de un desgaste importante. Sí, definitivamente las variaciones que se han generado debido a todo esto y además, fíjate que los niños son como unas esponjas y lo que tú bien decías, están en pleno proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que mientras nosotros sencillamente cambiamos una actividad, ellos estarían perdiendo la posibilidad de adquirir habilidades. Y esto es demasiado importante, por eso no podemos mirar para otro lado y sencillamente pasarles la tablet o pasarles el teléfono, ¿no? Para que traten de divertirse o de pasar el tiempo, porque definitivamente vamos a encontrar fenómenos que tienen que ver con el aislamiento, fenómenos que tienen que ver muchas veces con el riesgo, ¿no? El riesgo de estar conectados, porque fíjate que a muchos papás a los que les he preguntado eh, acerca del comportamiento de algunos adolescentes, ellos me dicen, a mí la vida no me da para yo ponerme a ponerles controles parentales. Yo no tengo ni la menor idea de qué están haciendo en ese computador, pero cuando uno les quita el teléfono, es como si les quitara la vida. Entonces, es como si estuvieras haciendo el peor castigo que le puedes hacer, por ejemplo, a un adolescente es confinarle el teléfono porque no está, porque pasa mucho tiempo conectado. Entonces, a ver, también tenemos que tener en cuenta de que si bien hay unos ambientes y unos contextos que se han modificado, nosotros como papás, como acompañantes o como tutores tenemos como que tener una participación, ¿no es cierto? Y aquí viene algo que me parece muy interesante que habíamos hablado antes tú y yo, y es, si bien
el contexto y las variaciones del funcionamiento infanto-juvenil debido al confinamiento es algo que es claro. Eh, hay un elemento más o un ingrediente más que puede sazonar este problema y puede hacerlo menos complejo o más complejo. Y que se trata básicamente de las particularidades que tienen las familias. O sea, cómo es el medio de la familia, cómo este incremento en la convivencia de los padres podría tener alguna influencia sobre estos niños. A ver cómo se manejan los duelos aquí, los duelos, porque muchos hemos perdido familiares y personas cercanas. ¿Cómo vamos a manejar el agotamiento emocional junto a nuestros hijos? Hablemos un poquito de la familia. Hagamos un pequeño popurrí sobre esto porque creo que también es un tema importante, porque si bien el contexto es algo fundamental, pues en donde se van a formar esos chiquitos es también algo muy importante. ¿Qué Sí, podríamos porque hablar de eso? podemos pensarlo como una especie, ¿no?, de círculos concéntricos, ¿no? Y ahí tenemos el niño inserto en una familia que a su vez está inserta en este contexto. Y, Exacto. y dentro de esa circunstancia, que eso también hace variar mucho lo que pasa en distintas regiones, ¿no es cierto? Lo que pasa en las ciudades grandes, lo que pasa en el campo, lo que pasa a quienes pueden vivir o moverse hacia otro lugar a la hora de confinarse, que no es lo mismo que quienes requieren de, bueno, convivir en un espacio muy reducido, donde de repente tienen que hacer todas sus actividades. Entonces se empiezan a poner de manifiesto distintas tensiones que quizá antes se podían disipar un poco en las distintas actividades que hacemos todos fuera de casa. Entonces si yo salía a trabajo y bueno, mi trabajo era la posibilidad de oxigenar del ámbito familiar, de las tensiones familiares normales que tienen que ver con convivir, con organizar, con liderar el grupo familiar desde la adultez, y podía salir y cuando regresaba tenía yo ese tiempo de otra cosa. Ahora, tenía la presión laboral y además en casa donde no lograba esa cuestión de oxigenar, donde incluso tuvimos que refuncionalizar los hogares para poder tener espacios de coworking entre incluso a veces los dos padres, el estudio de los chicos, conseguir los dispositivos para que todos puedan funcionar y estar a tiempo con sus cosas. Entonces, había toda una cuestión donde empezaron a generarse mayor nivel de tensión y se empezaron a ver también la calidad de recursos que teníamos los adultos para poder resolver tanto las situaciones entre los líderes de la familia, ¿no?, quienes lideran el funcionamiento familiar, como en el manejo de estos estresores, la posibilidad de poner límites, tanto a nivel de trabajo como a nivel de la casa, como a nivel de los límites en relación a los chicos, digo, en esto de si estoy trabajando, que no venga y aparezca, o que si necesita algo, encontremos nuevas normas y nuevas reglas para establecer para esta convivencia diferente. Esto ha marcado mucho la diferencia entre las familias más funcionales y muchos de ellos que han buscado ayuda. Nosotras hemos atendido muchos pacientes en forma virtual que han tenido que ver con la búsqueda de recursos para resolver estas cosas, lo cual me parece muy saludable. Y otras familias no han podido con esto. Y entonces lo que sí se ha visto en todos los países que yo tengo registro de estudios es un incremento en la violencia intrafamiliar, Sí. mucha tensión, digamos, que no se puede manejar, y con esto mucha dificultad porque los niños no tienen la vía de escape para poder ventilar con otra persona de alguna manera lo que le está pasando, ya sea un amigo, ya sea un docente, ya sea alguien de confianza de otro ámbito, porque han estado todo el tiempo con las mismas personas que muchas veces son los agresores. Entonces, ojo que a veces no siempre son los padres, a veces son los hermanos mayores que quedan a cargo. También nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, de atender personas que trabajan como personal esencial y entonces los hijos más chicos sí o sí han tenido que quedar a cargo de algún hermano, de algún primo, y con esta dificultad de poder manejar cuando ha habido estresores ahí, situaciones de violencia, y que este niño no tenga mucha posibilidad de sacarlo fuera. Entonces ahí yo creo que vamos a poder enganchar con otra cuestión que nosotras habíamos conversado, que es el hecho de ponernos en la claridad
de que somos modelo para los niños. Entonces, de la forma en que podamos como adultos transmitir que es posible hablar, que es posible contar cómo estoy, que es posible gestionar los conflictos, le vamos a dar pauta a los niños. Ahora, si en mi propio agobio de adulto no llego a poder transmitir esta sensación de que puedo ser receptivo de la problemática que tenga el niño o la niña o el adolescente, entonces ahí estamos generando un caldo de cultivo seguramente para un malestar, para un sufrimiento emocional. Sí, es muy importante lo que estás diciendo. Además, mirando cómo prácticamente la familia es el punto básico de donde parten pues, los aprendizajes, donde parten los valores, donde parten muchas cosas. Eh, Precisamente cuando tenemos una familia que está pues bien estructurada, o que al menos hay unas pautas muy claras en cuanto al manejo de determinadas contingencias, pues entonces los niños no van a sufrir un impacto tan negativo de todo esto y esto es muy importante. Porque fíjate que hay cosas que uno podría entrar a analizar y que lo he visto mucho en los pacientes, ¿no? Familias que son muy amorosas, muy aman a sus hijos, los adoran, pero son familias muy desorganizadas que no tienen orden dentro de su casa y entonces las casas son verdaderos caos porque resulta que como es todo en casa, entonces resulta que los niños empiezan a dormir a la hora que quieren eh, y, se, y el hecho de que amemos a nuestros hijos, pues también tiene que ver con que hay que poner límites en ciertos momentos, ¿no? Y el desorden, ¿qué puede llegar a generar en ellos? Marcela, cuando ve que tus papás son desordenados y que te dicen una cosa y hacen otra, y que vamos a comer saludable y comen pizza todos los días, bueno, Mira, Iris, la desorganización como forma, digamos, cuando se transforma en un formato, lo que le da al niño es una falta de criterio, porque empiezo a no tener criterio para poder discriminar y ese es el límite necesario entre, por supuesto que son límites que varían de familia a familia, pero tienen que ver con poder discriminar lo que está bien de lo que está mal, lo que me hace bien de lo que no me hace bien, el lugar y el espacio de cada uno, que esto ha sido otra cuestión, ¿no? Esto de poder cerrar una puerta es una cuestión simbólica fuerte a nivel del hogar. Esto de poder tener mi espacio privado y que nadie me atropelle y entre de repente sin avisarme. El poder estructurarme yo también como individuo. Cuando yo conozco el límite, entiendo dónde termino yo y dónde empieza el otro. Es como reconocer, yo digo, hay unos ejercicios que se trabajan en Gestalt que tienen que ver con esto, ¿no? Que es lo mismo que hacíamos con los bebés cuando están en neonatología y hacemos sí, masaje de Shantala, que es un masaje que viene de la India, pero que tiene que ver con que al bebé le empieza a ayudar a reconocer cuál es su propio límite, a hacer concepto de su corporalidad. Lo mismo pasa con esto de poder distinguir mi propio espacio del espacio del otro, para qué sirve el día, para qué la noche. Entonces yo ahí organizo mi regularidad orgánica también. Si yo sé que oscureció, significa que es hora de descansar. Pero si oscureció y mi actividad sigue frenéticamente hasta cualquier hora, yo no entiendo que eso significa que debo descansar. Salió el sol y significa que ya es hora de levantarse. Y esto no es así si yo puedo dormir y levantarme a las 2, 3 de la tarde y después dormir a cualquier hora. Entonces voy como disarmónico con lo que me está planteando la naturaleza, una cuestión, digo yo, muy orgánica, porque en realidad es muy sí, bonito poder ir sí, como con ese ritmo, ¿no? Y, sí, y esto me ayuda a ordenarme internamente también. Y hay una cosa importante ahí, que es, bueno, por ejemplo, esto que yo decía del límite con el tema del trabajo. Si mamá o papá me exigen a mí que yo termine de jugar para ir a comer, pero resulta que papá y mamá están los dos con el teléfono respondiendo cuestiones de trabajo en la mesa. Entonces, bueno, una pauta debe ser coherente y debe ser congruente con lo que yo estoy haciendo para mostrar que eso realmente es así y es importante. Si no, el niño no entiende que esto sea realmente importante. Parece que me lo dicen a mí, pero no es ujú, así. O me dicen que no coma chuches, pero resulta que ellos vienen de la calle comiendo cualquier cosa o fumando. Entonces, es como que esa consistencia, esa coherencia es muy importante para demostrárselas, porque en eso se centran los niños
para que no perdamos la credibilidad como adultos, que creo que es fundamental. Importantísimo, pero mira, importantísimo, porque una de las cosas que me decían algunos pacientes es que, vea, doctora, cuando empieza todo este cuento del coronavirus y nos toca adaptarnos a cambiar horarios y todo, pues todo se nos vuelve un despelote porque no lo sabemos hacer, entonces tenemos que improvisar. Y ante la improvisación, pues entonces ya no voy a poder cocinar como hacía antes y dejarlo porque yo voy a estar todo el tiempo en la casa y todo se me ha vuelto un caos. Y ese caos hace que estos niños sean insoportables, no me los aguanto, no obedecen, no hacen caso, son groseros, se acuestan a la hora que quieren, comen a la hora que quieren. Entonces, una de las cosas que me parece importantísimo que estás diciendo es que a pesar de que esto haya sido un cambio brusco para todos, en ese cambio tenemos que buscar una organización, así como tener un menú, así como tener unos días muy especiales para ir a hacer la compra o unos horarios para que el niño se ejercite, haga ejercicio, unos horarios para que el niño juegue, se estimule, de pronto dedicarle tiempo de calidad, ¿no es cierto? Y esto muchas veces por el apremio, de pronto por el mismo agobio que tiene la misma población, pues como que ellos están siendo como un poco desplazados. Y infortunadamente lo que podría habernos ayudado tanto, que era precisamente el hecho de tener una tableta o de tener un teléfono celular y todo, pues se está volviendo como una especie de tratamiento que no sé qué consecuencias va a llegar a tener a largo plazo si nosotros no aprendemos de pronto no damos un orden, ¿no? Y esto que tocaste también que me parece fantástico dentro de esa organización, poner unos límites, obviamente, porque tú dices los límites que va dando el día, la noche, todo lo demás, y además lo otro, la congruencia y la coherencia, ¿no? El hecho de que si yo te digo acuéstate, pero yo me quedo trabajando hasta medianoche, pues entonces no estoy siendo coherente. Y lo otro que me pareció genial es que no saben a qué asumir ellos, porque quedan absolutamente perdidos, que no saben, bueno, cómo es la cosa aquí, ¿sí? Y para dónde tengo que ir. Entonces, bueno, creo que nosotros somos en medio de todos los grandes maestros de estos chiquitos y que tenemos un papel muy importante. Ahora, hay una cosa que quería preguntarte. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el tema del duelo, en la familia, los duelos? Por ejemplo, que papá y mamá se separaron o que murió el abuelito en la casa o que mi mascota o la mascota de los niños, que era maravillosa, llega y muere. ¿Cómo manejar esto? Porque esto es algo también que les hace doler el corazón a los chiquitos. ¿Cómo hacerlo? Porque Y muchos dicen, no, yo te compro otra, o le compran un peluche, o al día siguiente llegan con otro perro y se lo ponen allí. Bueno, ¿qué hay que hacer, no? mira, creo que puedo enlazar esto con una definición que anoté en relación a esto del sufrimiento emocional en los niños, ¿sí? Y a ver si con esto digo lo enganchamos porque me parece que viene por ahí también con esta claridad quizás nos ayuda a ver qué podríamos hacer, ¿no? Pensemos en el sufrimiento emocional como un malestar provocado por la presencia de alguna emoción que se vive en forma desagradable y que afecta el comportamiento y la calidad de los vínculos y las habilidades de los niños, ¿sí? ¿Por qué digo esto para tomarlo con el tema del duelo? Porque el duelo es una situación que realmente despierta una serie de emociones que son desagradables, ¿sí? Habitualmente, que tienen que ver justamente con la pérdida, el abandono, el dolor, la finitud, que es como una cuestión también que suele ser muy fuerte en la infancia, esto de que de repente algo, caigo en la cuenta de que algo no está más, no está más, y realmente no está más, algo o alguien, ¿no? Eh, entonces, poder trabajar, yo decía recién, a ver, hay una emoción, pero nosotros sabemos que esa emoción surge de cómo se valora la situación, en forma automática, en forma, digamos, filtrada por el caudal de pensamientos que nosotros tengamos y por dónde lo llevemos. Entonces, una buena manera de apoyar y apuntalar, primero es estar atento a qué me pasa a mí con ese duelo, porque si yo no estoy atento a lo que me está pasando a mí con el duelo, no voy a poder trabajar con el niño jamás en acompañarlo y apoyarlo.
si yo puedo saber y respetar lo que me está pasando como adulto con esta situación de duelo, esta situación difícil por la que estoy atravesando y que va a implicar cambios, entonces voy a poder incluso mostrarme vulnerable y humano frente al niño. A veces pareciera que los adultos tuviésemos que mantenernos en un lugar impasible, que no nos pasa nada, que a nosotros no nos duele, no nos pasa, resolvemos, y que está bien, es uno de los roles que tenemos, el de resolver, pero también es muy saludable el mostrarse vulnerable. ¿Qué quiere decir mostrarse vulnerable en concreto en esta situación? Y poder llorar junto al niño, abrazarlo y poder decirle, estoy muy triste, a mí me duele mucho la partida del abuelo, yo no me lo esperaba, hubiese querido compartir más cosas con él. Y esto desde un lugar, por supuesto que esto genuino y honesto, ¿no? Desde donde sale este asunto creíble para el niño, porque si no, no es creíble. Eh, Poder transmitir esto para poder también de esa forma mostrar que yo abro canal y puente para que el niño pueda contarme lo que le pasa, ¿no? Y poder escucharlo y poder saber cómo estás. Por eso es tan importante estar uno claro, porque si no, no puedo. ¿Cómo voy a estar preguntándole al niño, ¿cómo estás? Estoy triste porque el abuelo, bueno, no hablemos más porque yo no podría tolerarlo. Y no, tengo que estar yo en eje para poder hablar y poder escucharlo y poder pasar al famoso respeto por este individuo que es este niño que es una persona, y poder acompañarlo para que ese sufrimiento vaya encontrando caudal y vaya logrando transformarse. Una forma importante, sobre todo cuando no se puede viajar y cuando no se puede, bueno, en los casos de COVID que no se ha podido presenciar ningún tipo de velorio y esta posibilidad de despedida, es hacer una despedida, un ritual de despedida en la propia casa, o si se quiere en algún lugar, en un patio, y se puede plantar un árbol, o se puede poner una plantita, o se puede generar alguna situación, digamos, escribir una carta, o decir unas palabras, o prender un fogón, o prender una velita, y entonces hacer una oración del credo que sea, digamos, que acompaña esto, o ponerlo con los más chiquititos, por ahí es muy bonito esto de ubicar al que se fue en alguna estrella, y entonces puede ser las mascotas, que esto yo siempre con los niños lo trabajo fuerte porque la figura de la mascota para los chicos es tan potente a la hora de un duelo como cualquier persona de cercana y significativa. Son muy significativos en el desarrollo psicoemocional de los niños, las mascotas. Entonces, cuando se muere una mascota o falleció una persona, bueno, fijémonos si podemos ubicarla para que sepan ellos que hay algo que trascendió de esa existencia, y qué es lo que yo tengo aquí dentro, qué es lo que me dejó a mí. Su alegría, su cariño, su saludo cuando llegaba a casa, bueno, si era una persona querida, puede ser también, ¿no? Qué sé yo, el aroma, cerrar los ojos y volver a conectar con el aroma de ese pastel, esa torta, de esa comida, de esa pasta que me hacía mi abuela, mi abuelo. Entonces, acompañar desde ese lugar que sea único para la vincularidad que ha tenido ese niño con ese ser que ya no está. Es muy, pero muy importante. Mientras hablaba, yo recordaba unas palabras de Boris Cyrulnik, que él algo hablaba acerca precisamente de las estrellas, aquellas personas que se han ido y que han sido representativas para mí. Pero aquí la idea y una de las cosas que me considero importante es poder crear resistencia y resiliencia en muchos de estos niños, sobre todo aquellos que no tienen todos estos recursos familiares, donde, por ejemplo, hay familias desestructuradas, donde mamá y papá no están presentes en la formación de los niños, y hay un hermano, un tío, una persona, pero que siempre haya una luz, que siempre haya una persona que les acompañe de manera incondicional, que los ame y los acepte incondicionalmente, porque esto es una fuente de resiliencia muy, muy grande. Los niños pueden tener una gran habilidad para superar adversidades terribles, pero siempre hay que pensar que tiene que haber alguien o una persona significativa, ¿cierto, Marcela? Alguien que de pronto esté junto a ellos y les esté acompañando, porque nosotros no podemos hablar de que todas las situaciones familiares son idílicas, hay situaciones que son muy complejas, hay situaciones incluso donde las madres me dicen, vea, yo
me siento muy culpable porque es que no puedo estar con mi hijo, yo tengo que hacer servicios generales y yo tengo que estar fuera de casa, me toca estar fuera de casa y se quedan con los hermanos, pero me siento muy, muy culpable de no poder hacer este acompañamiento, pero entonces aquí es muy importante pensar que siempre que haya alguien, buscar a esa persona que de pronto pueda tener esas características como de guía, ¿no? Tú has tenido que ver esto y has tenido que trabajar en este tipo de cosas y hacer de pronto asesorías al respecto, porque es algo frecuente. Sí. Sí, porque también ocurre esto, que a veces la familia no está en su mejor situación y dadas las circunstancias, también hubo mucha gente que tuvo que seguir conviviendo cuando, por ejemplo, habían definido un divorcio y han tenido que seguir conviviendo porque no había posibilidades de rentar otro lugar o de poder trasladarse o mudar a otra ciudad porque no se podía viajar, que era lo que estaba en el programa, digamos, familiar, en el diseño que habían hecho del año pasado. Y entonces ahí juega un papel muy importante la red familiar o el entorno cercano, que pueden o no ser familia. Yo por ahí digo familia y son amigos o es otra la situación, pero poder trabajar en eso, ¿para qué? Para que puedan acceder desde un lugar de un acompañamiento virtual, de un llamado telefónico para ver cómo están, porque hay personas sensibles y cercanas que pueden saber, digamos, desde qué lugar acompañar a estos niños. A veces, cuando está permitido, poder llevárselos un rato para estar en otro lado, sacarlo del entorno de la familia y poder acompañar así a que puedan estar en otra situación donde ellos van a estar aliviados y donde también yo insisto en esto por el incremento que ha habido de violencia intrafamiliar, donde puedan hablar o puedan expresar de alguna forma algo de lo que les está pasando o que les está tocando vivir. A veces la violencia ha sido de pareja, a veces la violencia ha sido simbólica, como hemos hablado en otros live entre nosotras, y poder comprender que eso muchas veces no perjudica directamente al niño, porque no es que se lo está golpeando al niño, pero a veces el hecho de estar enfrente a esa situación, estar inmerso en esa situación de dos padres que pueden estar discutiendo a puerta cerrada, pero en un apartamento que todo se escucha, genera mucho temor, porque genera temor porque el niño no maneja su destino y su futuro. Entonces, ¿qué pasa si, a ver, yo me pongo en la cabeza de un niño pequeño, ¿no es cierto? Y digo, ¿qué pasa si estos dos se matan entre ellos? Porque soy un niño y veo dibujos animados. O sea, yo realmente creo que La esto puede vaca y ser el así, pollito. ¿no? Sí, Sí, ¿no? Pero yo digo, ¿qué pasa? Pero en realidad, ¿qué empieza a suceder? Que si yo empiezo a pensar, yo me quedo solo. ¿Y qué hago yo? Si estoy solo en el mundo, ¿no? Me quedo sin nadie. Entonces empiezo a tener temores que no siempre son muy conscientes, pero que tienen que ver con esto, del abandono, de la soledad, de la muerte propia, porque esta cosa de a mí quién me va a salvar si yo no son mis papás, que cuando se trabajan terapéuticamente aparecen, ¿eh? Esto es una cosa, digamos, que hay que comprenderlo desde la racionalidad que puede tener y la cantidad de información que puede tener el niño. Entonces, ¿que estas fantasías aparecen? Claro que sí, ¿no? O que se cansen de mí porque yo estoy, bueno, estoy muy persistente, ¿no? Y esto ha pasado mucho con los chicos, por ejemplo, con trastorno por déficit atencional con hiperactividad o con trastorno de conducta, como ya diagnosticados o, bueno, ujú, o no diagnosticados, pero clínicamente evidentes, y de repente, claro, los padres terminan diciéndoles cosas muy feas a veces, con mucha crueldad, sí, porque realmente no los soportan más. Y entonces los niños empiezan a decir, ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Me van a echar de acá y yo qué voy a hacer, voy a estar solito. Y sí. eso empieza a despertar otras cuestiones que muchas veces, Iris, no se manifiestan de una forma tan clara como yo lo puedo estar relatando, sino que la mayoría de las veces aparece como cuestiones, por ejemplo, psicosomáticas, orgánicas o conductuales, ¿no? Esto de Sí. un niño que de repente deja de hacer actividades o se pone dañino con sus cosas y rompe las cosas, o se hace daño, o tiene accidentes en forma permanente, o tiene un ánimo decaído, o llora sin sentido, o llora con una intensidad desproporcionada para lo que provocó el llanto, ¿no? Sí, Entonces, una pequeña cosita desencadena una angustia y un llanto que uno dice, no, esto no es porque se pegó con la mesa cuando iba pasando, esto es, hay otra cosa, porque uno se da cuenta, ¿no? Porque incluso nos hace doler a nosotros cuando sentimos esos llantos,
desde una cuestión biológica, hacemos espejo, ¿no? Con eso. Entonces yo creo que esto es como un asunto importante, que si estamos fuera, resumiendo, digamos, para lo que me preguntabas, si estamos fuera de la familia y entendemos o somos amigos y entendemos que hay una situación difícil, consideremos a los niños como prioridad para decir, bueno, al niño es al que hay que apoyar y ayudar, además de que los adultos resuelvan sus cosas. Por supuesto, ayudar, acompañar para que se resuelvan lo mejor posible, pero estar pendiente del estado de los niños que son los más vulnerables. Sí, y además hay algo que es fundamental, ¿no? Culparse no es algo que pueda beneficiar en ningún momento o solucionar algo. Hay que tratar de buscar apoyo profesional, ayuda profesional, porque muchas personas dicen, me siento muy culpable y entonces empiezo a actuar de manera demasiado permisiva. Entonces, lo que estoy enseñándole a mi hijo, la interpretación que va a hacer él es básicamente distorsionada y va a ser algo que no le va a ayudar en su crecimiento. Entonces, es muy importante, ahora que tú hablabas sobre esto, qué importancia tiene la palabra y la comunicación en esto, ¿no? Qué importancia sería que todos los que estén escuchando en este momento este live, reflexionáramos acerca de el valor de tener una comunicación asertiva, una comunicación, como decíamos el otro día, clara, concisa, decir lo que queremos decir, sin agredir, sin tratar al otro mal, porque yo creo que teniendo una comunicación asertiva podemos también disminuir el daño, creo yo. Es complejo, pero cosas como lo que mencionabas ahora que se les dicen a los niños. Recuerdo una paciente mía que me decía que la mamá constantemente le decía, pero yo en qué momento te parí o para qué te tuve. Lo único que hace es traerme desgracias. Vos sos la causante de mi dolor y de mi tristeza. Entonces, ¿qué puede pensar un niño o cómo puede evaluar eso? Entonces, es muy importante lo que has mencionado, fundamental, y es muy importante que nosotros los adultos analicemos muy bien la forma, nuestra precisión semántica, lo que estamos diciendo y cómo lo decimos y el momento en que lo decimos, porque esto puede dar pie a o malos entendidos o susceptibilidades o lo que tú mencionabas ahora con el sufrimiento de los niños, ¿no? Unas emociones muy dolorosas que van a generar unos pensamientos que le van a generar posteriormente unas conductas que no son muy adaptativas. Entonces, ojo con lo que les decimos, importante buscar ayuda y buscar personas en nuestro medio que puedan apoyar a nuestros niños en un momento en que nosotros sintamos que no somos capaces de hacerlo. Y también muy importante lo que mencionaste acerca del manejo del duelo, de ser humanos, ser honestos, de ser sinceros y de estar con ellos mostrando que realmente es que es normal llorar, que es normal vivir el duelo. Esto parte es importantísimo. Otro tema que he visto mucho con respecto a niños y adultos, sobre todo mis pacientes mamás que me preguntan y que te lo traslado es, ¿qué pasa cuando hay hermanitos enfermos en casa? Estoy hablando. ¿Qué pasa si hay un niño, por ejemplo, con una diabetes tipo 1, si hay un niño que tiene, por ejemplo, alguna enfermedad crónica o alguna cosa? ¿Qué ocurre con los otros niños y cómo manejar esto para que no sea, que sea algo equitativo, que el manejo sea un manejo pues contingente y adecuado? ¿Qué nos puedes aconsejar? Que eso suele ocurrir. Sí, bueno, pero y ahí volvemos un poco a esto de la claridad del adulto, ¿no es cierto? Cuando el adulto está claro en relación a lo que le toca manejar, por eso es tan importante cuando surgen este tipo de situaciones buscar apoyo para estar tranquilos de que estamos pudiendo ser claros. En este caso yo voy a tomar una palabra que me gusta, que es el buscar cómo ser equitativo y trabajar mucho con lo que tiene que ver también con la diversidad, porque este ejemplo que me acabas de dar es uno de los ejemplos que nos puede ayudar a que estos niños desarrollen esta sensación de igualdad, de equidad y de diversidad para su entorno luego. Y es una cuestión que puede quedar marcada a fuego adentro y es como yo diría,
allanamos terreno, ¿no? Es una cosa que facilitamos las cosas para ese niño o esa niña cuando sea más grande. Porque, es decir, no somos todos iguales en relación a la condición que nos toca, en ese caso que dices, si de repente hay un niño en casa que requiere medirse insulina, una dieta especial medirse la glucemia, inyectarse insulina, ¿no? Perdón, doctor. Sí, Y entonces trabajarlo con esa situación, ¿no? Y decir, bueno, y tener algunos cuidados. Pero yo estoy claro, como padre o madre que lo puedo acompañar, a hacer de eso una resolución de algo que se transforme en algo habitual en casa y que eso no le está dando a este niño otro tipo de ventajas o beneficios que tengan que ver con que pobrecito, porque él es el diabético, entonces toca que me quede con él de noche. Y no, no, a ver, hagamos lo demás vida normal. ¿Por qué? Porque ahí vuelvo a la cuestión equitativa. Y entonces a este niño le toca esta situación, a otro niño le tocará otra situación, ahora o en otro momento de la vida, pero yo estoy ayudando a que esa situación de, por ejemplo, de enfermedad, no lo ponga en un lugar de beneficio o ventaja, porque si no empieza a generar algo disfuncional alrededor del resto de la familia y muchos de los hermanos empiezan a simular síntomas, porque entonces sí, así parece que es más lindo estar enfermo, ¿no? Entonces es más lindo estar enfermo porque te dan ventajas y beneficios y ellos ven eso. Ellos no ven lo feo que es para el otro niño, el pincharse. Si quieren saber, uno un día le puede decir, bueno, vení que te vamos a medir a vos también y vamos a ver cómo es. Pero hacer de esto que no sea el eje, porque si no, ahí lo que hago también es estigmatizar a este niño como dije yo recién, ¿no? Como decir, porque él es el diabético, y en realidad nada, es una persona exacto, que está exacto. transitando por esta enfermedad y bueno, le toca esto, y a otro le tocará tener rulos, y a otro le tocará ser bajo, ser alto, distintas cosas. Y bueno, son situaciones diferentes que nos tocan, pero que podemos hacer de eso, yo siempre creo, podemos hacer de eso una situación para fortalecernos y acá, como digo, ganar terreno de esto que ahora a muchos les toca aprender de grandes, que tiene que ver con la diversidad, con el respeto por la diversidad, con la equidad, con la tolerancia y entonces, bueno, aprender como de esto otras cosas. Y quiero Maravilloso. retomar, sí, quiero retomar una cosita que decías recién, que tiene que ver con el lenguaje. Y ahí me atrevo en este contexto de hablar de sufrimiento emocional, darle la importancia que tiene la posibilidad de trabajar en el vocabulario emocional con los chicos. El poder ampliar nuestro vocabulario emocional, ¿qué eso qué quiere decir? Poder tener más palabras para describir lo que sentimos. Entonces, probablemente este niño que dio título a este live, en vez de decir, mami, me duele el corazón, podría decir, mami, tengo angustia. Mami, es una angustia que la siento como un hueco en el pecho. Es un dolor que siento en mi garganta, pero que no me duele porque esté enfermo. Tengo ganas de llorar porque estoy muy triste. Entonces, empezar a asociar esa sensación corporal con una emoción. Y esto se puede lograr, y quizá en esto me adelanto a algo que pensaba decir más adelante, pero que se puede hacer en una forma muy sencilla. Primero, volvemos al punto, tenemos que tener nosotros vocabulario emocional. Hay muchos libros también para generar vocabulario emocional en los niños, incluso hay un diccionario que se ha hecho muy famoso, que se llama Emocionario, porque sirve para esto, para Emocionario. sí, porque es como un diccionario de distintas emociones y que hace la descripción. Entonces, por ahí puede servir para encontrar de una manera sencilla y muy didáctica y bien ilustrada, ¿no? El hecho de acercarse al vocabulario emocional. Pero con eso se puede jugar, por ejemplo, hoy estaba leyendo una entrevista que le habían hecho a Fernán Salmurri, que está ahí en Barcelona, que escribió un libro que se llama Libertad Emocional, y que él decía, es un psicólogo que trabaja mucho con esto, y él decía, bueno, la importancia, por ejemplo, de utilizar el momento donde estemos juntos, que puede ser la mesa, que puede ser después del baño, encontrar, ¿no? El momento para eso. Y en lugar de quizá preguntarnos cómo te fue o qué hiciste, poder preguntar cómo estás, ¿no? O si alguien comenta una actividad, decir, bueno, ¿y cómo te sentiste con eso? ¿Cómo te ¿Viste? estás sintiendo? Exacto. Genial. En- Me parece genial lo del emocionario. Ojalá
algunas personas lo puedan conseguir. Este es un libro que se consigue en librerías, en bibliotecas, ¿sí? Sí, Bueno, sí, entonces para incluso todos. Ujú. también hay varios bonitos de Mercé Conanglá, que ha estado contigo en estos live, Sí, sí, que sí. también tienen unas cuestiones para poder hacer algo fundamental que es identificar para que no se confunda la emoción con otro tipo de sensaciones corporales. Entonces, identificar, ponerle palabras y a partir de ahí poder expresarlas. Y cuando las puedo expresar, es más fácil poder gestionarlas, incluso cuando son emociones desagradables, como en esto que hablamos del sufrimiento, del dolor emocional. Porque yo puedo sentir una ira terrible, pero el hecho de reconocerla voy a sentir, bueno, voy a buscar la manera de hacer mi descarga o mi gestión de esa ira de Al alguna menos la manera que no ubico. dañe a otro, sí, a Claro. ver, que no dañe a otro ni me dañe a mí mismo, pero necesito hacer algo con esto. Y puede ser irme solito a la ducha y meterme bajo el agua hasta que se me pase, o salir a correr al patio, o ponerme a saltar en mi trampolín elástico para hasta que el mismo cuerpo me ayude a que eso se diluya internamente y pase a otra actividad. O distraerme con otra cosa. Entonces, cada uno puede ir encontrando, pero para eso es importante identificarlo. Porque si no, Sí. ando como con un malestar que no sé qué es y no sé dónde ponerlo. Y termino generalmente dañando vínculos o generando situaciones incómodas para el resto. Eso es muy, pero muy importante. Ya que hablaste y que que hemos tocado los diferentes aspectos a tener en cuenta con el sufrimiento emocional tan específico en esta época, ¿no? Que nos ha tocado, dadas las circunstancias, dado los contextos, dado el estilo familiares diversos, dado la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos, las pérdidas que hemos tenido, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hablamos un poquito acerca de cuáles pueden ser unas señales de alarma para los papás? Eh, ¿Qué puede estar de pronto empezarnos a mostrar que está pasando algo que no es normal y que es necesario buscar ayuda profesional? Eh, yo creo que fundamentalmente el estar atentos, ¿no? Nos puede dar esa posibilidad de detectar a tiempo que algo está pasando. Estar atentos quiere decir observar y quiere decir generar también estas posibilidades de intercambio, de comunicación, para poder escuchar desde un lugar desprejuiciado y saber que si hay una emoción, Iris, que el niño está manifestando de alguna forma, que puede ser física, psicosomática, como decíamos recién, con una erupción en la piel, con alguna situación, no sé, con una caída de cabello, con alguna cuestión que tenga que ver con lo digestivo, ¿no? Esta cuestión que aparece mucho de El intolerancia incremento, digestiva. sí, el incremento de los episodios de asma, por ejemplo, Por que está ejemplo, muy asociado, los dolores abdominales que uno no les encuentra una causa específica. Sí, los dolores de cabeza, ¿no? Muchos niños dicen que les dolores de duele. cabeza, sí, sí, las migrañas, todo lo que, las cefaleas tensionales en los niños son una gran causa de consulta, porque incluso no se van con medicación y a veces, como no tienen origen orgánico, por ejemplo, con mucho tino, los neurólogos por ahí, neuropediatras dicen, no, bueno, pero no voy a darle algo para un dolor fuerte porque no encuentro una base orgánica de esto para medicar. Entonces se trabaja y se encuentra que hay una cuestión tensional muy fuerte. Los niños aprenden técnicas de relajación y a identificar cuando están comenzando esas cefaleas tensionales y eso se alivia. Y entonces es como también ofrecerle, bueno, y mi sonrisa tiene que ver con que eso es ofrecerle una herramienta para toda la vida. Entonces Claro. ya saben detectarlo y ya se van con ese recurso, ¿no? No es algo Ujú. que van a tener que depender ni siquiera del terapeuta para llevarlo adelante, sino que ya tienen ese recurso. Eh, como decíamos hace un rato, aparecen generalmente acompañados de alguna cuestión orgánica en los chicos, ¿sí? Y al otro que tenemos que estar atentos es a esto de los ritmos. Por eso, si nosotros somos padres que logramos tener un orden y marcar una rutina, entonces podemos darnos cuenta, por ejemplo, un niño que tenga insomnio, un niño que esté muy irritable, un niño que ya no disfrute de lo que antes disfrutaba, un niño que se niegue a, hacer actividades que antes le resultaban placenteras o a compartirlas, o que de repente se aísla desde un lugar que no solo tiene que ver con cerrar la puerta, sino que si vamos a su cuarto quizás está, es de tarde y está debajo
de la manta tapado con el celular debajo, ¿no? Y entonces eso nos muestra que le está pasando algo, porque no es una forma natural de estar, por más que estemos confinados. Entonces, creo que esta cuestión de estar atentos para poder darnos cuenta y siempre hacer un intento, por ejemplo, de que esto implica más trabajo para el adulto, pero debe ser así. Es como, bueno, por ejemplo, sacarlo fuera, invitarlo a alguna actividad, a veces que sea algo incluso dentro de la casa, pero es como decir, bueno, vamos a hacer jardinería y entonces vamos a revisar todas las plantas que tenemos en nuestro balcón, o vamos a cambiarle la tierra aquí a esta, o vamos a sacar un hijito y vamos a preparar algo para regalarle a otra persona cuando la veamos. Encontrar la forma, digamos, de correrlo y ver qué pasa cuando buscamos correrlo de la actividad, buscar conversar y si no, por supuesto, consultar, porque esto siempre ayuda a una mirada externa, porque pueden estar atravesando cosas, sobre todo cuando son muy chiquitos, por ejemplo, en retrasos en el desarrollo que se está dando, Ok. porque los niños de 0 a 2 años, en este entorno tan limitado, han encontrado una hipoestimulación, ¿no? Una baja en la estimulación natural que hubiesen tenido, y entonces también en esto, ¿no? Consultar para ver si haciendo yo algún tipo de apoyo ayudo a que este niño desarrolle las habilidades esperables para su edad, o si en realidad hay que hacer, bueno, una valoración para ver si no estamos ante un trastorno del desarrollo. Pero eso no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que yo lo pueda apoyar y que sea por hipoestimulación, a que el niño tenga un trastorno del desarrollo y no estemos haciendo lo que corresponde a esas edades, que es trabajar intensamente. Me dices esto y me pongo a pensar en que hay niños que ya tienen, por ejemplo, un diagnóstico que se les ha dicho, bueno, usted tiene, presenta un trastorno de déficit de atención o lo que sea. Aquí es muy importante que los padres sean muy consecuentes y muy atentos, porque aquí hay disparadores internos, como decías tú, Marcela, que es el mismo encierro, las mismas límites, muchas cosas hacen que muchas veces estos niños puedan sentirse más agobiados y a veces empeorar determinados cuadros. Por eso es importante, si un niño ya viene recibiendo un tratamiento, pues no dejar el tratamiento y estar atentos, ¿no? De las visitas al psicólogo. Y si no puede ir directamente el niño, el padre tiene que seguirse, o la madre seguirse comunicando con el especialista para que les dé directrices, porque muchas veces hay cosas que se pueden solucionar con pequeños elementos y herramientas que ya la terapeuta o el terapeuta puede darles, porque ya conoce al niño. Y otro punto que me parece aquí fundamental, y vuelvo a esto, es que tú lo mencionaste con mucha claridad, es el tema del estigma. No somos ni diabéticos, ni somos obesos, ni somos personas que presentamos en un momento dado un cambio fisiológico o una enfermedad. Entonces, ante todo, que evitemos el estigma, porque el estigma puede ser empeorar en muchos casos situaciones. Sabes que en el área que yo trabajo sí he visto mucho en las adolescentes, cuando hablábamos de la gestión de las emociones, cuando que me quedó sonando el emocionario, me quedó sonando y me voy a conseguir ese libro porque me lo consigo. Muchas veces estas niñas empiezan a tener más acceso a comida chatarra dentro de la casa, y como no tienen el mismo nivel de actividad, no tienen otro tipo de cosas, ya no van a jugar basquetbol, o ya no salen a bailar, o no hacen esto y lo otro, pues empiezan a manejar la ansiedad a través de la comida. E incluso lo hacen desde edades tempranas. He visto casos de mamás que me dicen que el niño va recurrentemente a la cocina a robarse las galletas, y se esconde porque sabe que lo van a regañar o lo que sea. Entonces aquí un tema importante es el hecho de lo que tú dices, observar detenidamente los comportamientos de los niños, que puede ser a todo nivel, ¿no? A nivel del sueño, lo que tú decías, de los hábitos de sueño, a nivel de la alimentación, a ver qué es lo que están haciendo, si empiezan a ganar peso inexplicablemente y de pronto, o empiezan a perder peso inexplicablemente y tú no sabes qué es lo que puede estar pasando. Es muy importante estar como muy alerta. Recordemos que en la adolescencia se empiezan a presentar, sobre todo en las niñas, estos trastornos de la conducta alimentaria, y si estamos tan conectados a las imágenes bellísimas que nos presentan, en los retos que suelen hacernos por Instagram o por internet, pues obviamente tenemos un mayor riesgo.
Me parece muy, pero muy importante lo que me estás diciendo. Una pregunta que te hago. Si bien a los adultos el estrés y la incertidumbre tienen una connotación, nosotros ya tenemos pues como un funcionamiento cerebral, eh, pues tenemos mucha más experiencia, tenemos un pensamiento que va también desde lo simbólico, eh, desde lo pragmático, de muchas cosas. ¿Qué pasa con un niño pequeño? ¿Qué pasa con el estrés y la incertidumbre? ¿Se manifiestan de manera diferente que en los adultos? Sí, porque en general lo que despiertan, Iris, es mucho temor. Y este temor genera inquietud. Y a veces esto es como que empieza a generar un nivel de dificultad para expresar también lo que me pasa, porque como no soy un adulto con la capacidad verbal para poder expresar esto, ¿no? Para poder hacer la abstracción, en general lo que yo puedo vivenciar es como esta sensación de inseguridad, ¿no? Personal. Entonces, esta cosa tan desestructurada, tan incierta, que no me da a mí certeza. A mí la certeza me la marcan los ritmos, me la marca esto que antes tenía como actividades claras, ¿no? A las 8 hay que salir y a las 8 hay que salir, no había. Ahora es como que no sé a qué hora se sale, a qué hora se entra, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta. Entonces, esto es una buena forma. Y otra, creo yo también, es saber que tenemos que nosotros ser modelo de una mirada muy realista de lo que está pasando. Esto es, por supuesto, que evitar las infodemias, evitar el exceso de información que nos hace, bueno, en mi país, en Argentina, está pasando ahora mucho con el tema de la credibilidad acerca de las vacunas, ¿no? Hay como un montón de gente haciendo cuestionamientos, pero que en realidad lo que generan es como un malestar en la población, porque es como si de repente yo escucho que mis papás discuten acerca de la efectividad de la vacuna y a mi papá o a mi mamá les toca vacunarse porque trabajan en un ámbito de riesgo, entonces yo voy a estar temiendo todo eso que escuché. No importa que Claro. después el padre o la madre se convencieron y dijeron, no, en realidad vi lo que publicó The Lancet y estoy tranquila porque ella sé que no pasa nada, ¿no? Que los efectos adversos que se están planteando son chiquitos. Entonces, el niño no va a entender eso y no va a entender por qué el padre fue o se lo puso o le hicieron hacer algo que le puede hacer mal. Entonces, en esto de ser realistas, yo creo porque es para poder transmitir claridad, ser muy sensatos y transparentes, para que Sí. lo que transmitamos también sepamos que no es, lo que está pasando ahora no es algo que va a durar toda la vida. Entonces, que lo que le está pasando a nuestro hijo o nuestra hija tampoco va a durar toda la vida, sino que va a ser quizá un estado por esta situación de estrés, pero yo tampoco puedo decir, este niño no lo voy a soportar nunca, ni esto no va a terminar bien, porque esto va a terminar mal. O sea, encontrar en esta racionalidad, en mi mirada objetiva de esta situación, las mejores herramientas para, de nuevo, ser modelo de cómo transitar una circunstancia adversa como la que estamos transitando en este momento. Que yo creo que si logramos hacer eso, Iris, vamos a ser una generación, nosotras y los niños, que van a tener muchísimas habilidades para manejar circunstancias de incertidumbre y de estrés. Pero para eso hay que estar muy claro ahora para poder hacer que los pensamientos nos ayuden a llevarnos hacia emociones que sean tranquilizadoras y no desestabilizantes. Y sobre todo la coherencia, ¿no? La coherencia, pensar, actuar y sentir para el mismo lado, identificar lo que estamos sintiendo y sobre todo aumentar nuestra lenguaje emocional. Eso me pareció genial. Mira, se me ha quedado en mi cabeza, se me ha quedado en mi cabeza. Eh, Fíjate que se nos está acabando el tiempo, pero para cerrar yo quisiera recordar cosas maravillosas que has dicho durante este live y te agradezco infinitamente porque sé que le va a ser de gran ayuda a muchas familias. Primero, ¿qué me queda? Que debemos tener un buen control del entorno, es decir, estar atentos, ¿sí? A qué es lo que está rodeando este muchachito, a qué es lo que está rodeando lo que tú decías, esos círculos concéntricos, dejar que entre la menor cantidad de basura posible a nuestro sistema para poder tener un control sobre más o menos las cosas que estamos viviendo. Lo segundo, que lo mencionaste, pero me gustaría enfatizarlo un poquitico más,
respetar eso de que tú decías, la vida privada del niño, no invadir sus espacios personales, permitir que él vaya desarrollando sus fantasías, no hacer mofa, no burlarse de él porque empieza a bailar o a hacer cosas extrañas, es decir, dejarlo que desarrolle su creatividad, porque recuerden que en esta precariedad, donde no tiene las mismas posibilidades de salir a jugar y todo, pues obviamente va a tener que utilizar mucha creatividad. Lo otro que dijiste, que es fundamental, es ayudarle a desarrollar unas habilidades sociales, pero para que esto ocurra necesitamos unos papás que también tengan habilidades sociales y que le enseñen, papás asertivos, que le enseñen a comunicarse de la mejor manera, de manera educada y respetuosa con los otros. Lo otro que tú dijiste, lo de los vínculos afectivos, ¿no? La importancia del vínculo afectivo y cómo debemos acercarnos a estos niños, el mantener una buena higiene de sueño, unos buenos hábitos y dar ejemplo de esos hábitos. Y lo hablamos al principio, el tema de la organización, las rutinas, la comunicación, la expresión de las emociones. A ver, otra cosa que no dijiste, pero que me dijiste la vez pasada que es muy importante, y es vivir el presente. Decime por qué vivir el presente. Mira, porque esto de poder estar conectado baja el nivel de incertidumbre, porque lo que estoy, si yo puedo conectarme con el momento presente, es una maravilla porque no tengo temor al futuro, porque siempre estoy conectado con mi momento presente. Si bien suena a algo muy elevado y quizá a meditativo budista, pero en realidad yo digo, hay un montón de técnicas que se pueden buscar en internet de sitios seguros de trabajo con niños, técnicas de mindfulness que se trabajan con los chicos en la vida cotidiana, que tienen que ver con la contemplación, con el degustar, por ejemplo, los alimentos, con pequeños como trucos que nos ayudan a estar en el momento presente. Y eso lo que hacen es sacarnos el temor por lo que pueda pasar en el futuro. Perfecto. Y mira, Lo, la última, sí, la actividad dale. física, porque la actividad física, aunque sea en juego, que puede ser una rayuela dibujada en el piso de mi apartamento, aunque bueno, pobre el vecino de abajo, pero un momento de rayuela o de algún tipo de juego donde esté implicado el O la cuerpo, comba. claro, o incluso alguna cosa que sea sencilla, digamos, pero que usemos el cuerpo para hacer Sí. poses, hay unos juegos de yoga para hacer las posturas de yoga, pero esto ayuda porque las endorfinas son un bálsamo emocional para cualquiera de estas emociones negativas de las que estemos transitando. Y bailar, como decías, que también. Bueno, y una última cosa que se me ocurre es la escucha atenta, lo que tú siempre repites sin parar y que ya me lo he introyectado, es el tener un amor incondicional por nuestros hijos y que pongamos en práctica la bondad en acción de la que tanto habla Merce Conalce, porque pues esto se puede practicar. Si empezamos a separar noticias malas y empezamos a fijarnos en las cosas buenas que hace la gente, entonces estamos dándole esperanza a nuestros hijos. Muchas gracias, Marcela, quedo feliz. Gracias a todos por estar conectados hasta ahora y pues nos vemos en un próximo Café con Iris y ha sido un verdadero placer y una alegría inmensa tenerte conmigo. Un besito. Bueno, gracias a todos, me encanta. Otra vez nos vemos en otra. Chao.